Bueno, buenas tardes a todos. Ustedes pensarán tal vez que yo me traje a mis amigas, las Laines, que es una familia de chicas con las que solemos tomar mate. No, yo en ese tiempo, hacia 1921, todavía no gateaba. Así que, en realidad, este es lo que les voy a presentar hoy, a instancias de la invitación que me hizo el profesor Ramírez. Le digo, déjame que piense a ver qué ángulo de un trabajo que estamos, bueno, en este momento diseñando con Luisa Mecciori, un ángulo que vamos a ver si puedo presentar. En realidad es algo así como lo que suele llamarse un adelanto de investigación. Es decir, les voy a contar algo o voy a desarrollar algo que después, evidentemente, esto va a estar dentro o no, dentro del trabajo mayor. Hay una fuente que es una fuente histórica, que es la que me ha producido toda esta movida. No porque la descubriera ahora, sino que sabía de su existencia desde hace mucho tiempo, pero no tenía acceso a ella. Así que entonces, bueno, uno iba como postergando porque veía que había investigadores, tanto desde la historia, la literatura, el folclore, la antropología, naturalistas que también daban pistas de estar trabajando con algunos aspectos de esta fuente primaria enorme. Bueno, no disponía ni del tiempo ni de los recursos como para ir hasta la Universidad de Buenos Aires y entonces abrir los anaqueles y empezar a trabajar. Hasta que en plena pandemia, hacia el año 21, el 2021, cuando justamente estábamos trabajando con Milagros Casanova en un texto, en un libro, en realidad, sobre Pablo Díaz Fusté, el poeta de Estancia La Cruz, un vecino, amigo de estos intereses, don Humberto Brumati, me manda la novedad. Esa pieza estaba digitalizada y entonces podíamos acceder a ella de una manera cómoda dentro de nuestra casa, ¿no? Cosa que hacíamos ya en tiempos de pandemia, porque nos comunicábamos con el Archivo General de la provincia y mediante internet no podíamos viajar. Bueno, en ese momento abrí y me encontré con que había muchas cosas que me sorprendían, pero dije para otro momento porque es muy grande. Y bueno, y ahora estamos en eso. En una encuesta de folclore argentino, una encuesta nacional de folclore que se lleva adelante en 1921. Y que la razón de ser, de estar acá hablando de ella o presentándoselas a ustedes, es porque justamente lo que más me interesa, aparte del contenido que tiene el resultado de esa encuesta, es el trabajo de los docentes. Es decir, ver cómo trabajaron dentro de lo que por ahora hemos visto, me parece sumamente significativo para quienes se están preparando para ser docentes. Nosotros vamos a transitar por una Argentina enorme, por ahí creo conveniente de presentar cuál era la división política que tenía la Argentina hacia 1921. Porque, ¿qué pasa? No es la división política que tenemos hoy y que tal vez cerrando los ojos sabemos perfectamente dónde están las provincias, con quiénes limitan, etc. Esta es la organización política que tiene el país hacia 1921. Es decir, tiene 14 provincias, tiene gobernaciones, tiene territorios nacionales y una capital. La capital es la ciudad de Buenos Aires, ¿sí?
Entonces, además de considerar que también tiene las islas del Atlántico Sur, etcétera, pero que forman parte de los territorios nacionales y de las gobernaciones. Las provincias son autónomas y entonces cada provincia tiene, además de su constitución, por supuesto supeditada a la Constitución del 53, tiene sus propios gobernantes, ¿sí? Es decir, tiene su propio aparato de gobierno. En cambio, en el caso de las gobernaciones y de los territorios nacionales, las estructuras políticas dependen exclusivamente del gobierno central, es decir, del gobierno de Buenos Aires, del gobierno nacional. Además de esto, tenemos que decir 1921, el tiempo de ocupación de territorios, etc., pero contextualmente la sociedad argentina es una sociedad que ha estado en proceso de cambio desde fines del siglo XIX. ¿Por qué esos cambios? Porque de aquella Argentina criolla, hispano-criolla, con raíces indígenas, ahora encontró una luz inmigratorio que cambió sustancialmente, no solamente la cantidad de la población, sino también el color cultural de esa población. Cambió su lenguaje, sus maneras de expresión, sus tradiciones. Entonces, en este momento es cuando encontramos, esta imagen la tomo de un libro que me interesa que ustedes puedan, es el libro de mi papá, que lo heredé de él con mucho cariño, pero me llamó la atención que la lámina dice República Argentina y el autor ha puesto un epígrafe, La Patria. Esta es La Patria, el libro es el libro del escolar Prosigue y su autor es Pablo Pisurno. Este libro no tiene fecha porque comienza la primera edición hacia 1908-1910 y termina circulando o continúa circulando hasta la década de 1940, avanzada la década del 1940. Los libros, si bien se reeditaban y se actualizaban, digamos conceptualmente, y era el mismo, ¿no? Con las mismas láminas, etc. Bueno, entonces, ahora sí, hacia 1921, el Consejo Nacional de Educación implementa la Encuesta Nacional de Folclore de Argentina. ¿Qué es el Consejo Nacional de Educación? Es el órgano más importante en el área de la administración, el control y además el auxilio hacia los formadores y a la educación primaria fundamentalmente en el país. En ese momento, ya sancionada la ley 1420, que es la ley que organiza el sistema educativo primario en la Argentina, tiene un alcance que va justamente, esa ley, si bien a todo el país, pero fundamentalmente está pensada para la ciudad de Buenos Aires, los territorios nacionales y las gobernaciones. ¿Por qué no las provincias? Porque a partir de esta ley, incluso observando los principios de la Constitución Nacional, las provincias son las que administran y se encargan de esta función, es decir, la de brindar educación primaria a sus jóvenes, a sus niños, a sus jóvenes. El Consejo Nacional de Educación tiene toda su influencia académica, sí, toda su influencia académica, presupuestaria y además el control de la formación de los docentes. Todo lo que tiene que ver con administración nacional. Es decir, que bajo su competencia están las escuelas de estos territorios, escuelas primarias, colegios secundarios, como los llamados colegios nacionales, y la educación de las escuelas normales, que son las formadoras de maestros. Entonces, el Consejo Nacional de Educación es un órgano que está colegiado, es decir, que está integrado por varias personas.
En ese momento se ha considerado que el grupo o el equipo que está conformando el Consejo Nacional de Educación goza de un gran prestigio. Juan Pedro Ramos, que es uno de los vocales de ese Consejo Nacional de Educación, elabora todo un proyecto y ese proyecto lo aprueba rápidamente el Consejo por encontrarlo oportuno, sencillo y además sumamente necesario. Y es una encuesta. Una encuesta no es algo novedoso porque se están haciendo encuestas ya desde principios del siglo XX. Fundamentalmente lo están haciendo periódicos, revistas, etcétera, es decir, una opinión pública que sabe lo que es una encuesta, así sea por los temas más triviales. ¿Qué opina usted de la música X con respecto a esta otra? Y la gente es encuestada y después salen los resultados de las encuestas en las revistas. Entonces, esa encuesta, ¿quién la va a llevar adelante? Los maestros Laínez, dice don Pedro Ramos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hay otro tipo de asistencia educativa que es mediante una ley que estableció, fue, digamos, diseñada o propuesta por el senador bonaerense Manuel Laínez. Sostiene que hay rincones de las provincias, por ende, rincones del país a los que la educación primaria provincial no llega, tanto en las provincias como en los territorios y en las gobernaciones. Que entonces habría que volcar ese interés a formar, a implantar escuelas en los lugares donde las provincias lo estén necesitando. Esto quiere decir en las áreas rurales, en las áreas más alejadas de los centros más poblados que tienen las provincias, las regiones. Entonces, las provincias encontraron en esto, la verdad, como un alivio y una gran respuesta a sus necesidades. Además de que el Consejo Nacional de Educación les mandaba subvenciones a cada una de ellas para sostener todo esto. Entre Ríos se mantuvo un poco más alejada, pero aún así se establecieron escuelas llamadas de esta manera. Escuelas del proyecto de ley Laínez, o escuelas ley Laínez, o escuelas Laínez. Por lo tanto, los maestros también fueron llamados así, maestros Laínez, maestras Laínez. ¿Por qué yo en la presentación puse maestras Laínez? Porque el 98% de sus docentes eran mujeres, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a la otra. ¿Cuál es el contexto de ese sistema educativo para que esto pueda ser realmente llevadero, se pueda alcanzar los propósitos que se habían fijado? En este momento, el sistema educativo, estamos hablando del sistema educativo primario, después vamos a ver cómo está organizado el sistema educativo primario, pero el sistema educativo constituía una red y un recurso óptimo para conectar territorios diversos y distantes. Corría la información por las distintas escuelas, llegaba la información. De hecho, el Consejo Nacional de Educación tiene un órgano de, de publicación que se llama el Monitor de la Educación. Y eso está presente en todas las escuelas, pero también hay revistas científicas, pedagógicas, literarias, etcétera, que están también alimentando esta enorme red de conocimiento. Y entonces hay que aprovechar este sistema que resulta una red y que además resulta una red óptima para poder llevar adelante este proyecto. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es recopilar
tradiciones y saberes populares de raíz indígena e hispano-criolla. Esto puede parecer muy simple, mira vos, qué bueno. Es una encuesta, voy a salir a preguntar. Esta es la función que van a tener los maestros, las maestras Laines. Recopilar tradiciones y saberes populares de raíz indígena e hispano-criolla. ¿Para qué? Para producir un inventario folclórico nacional. Saben que el folclore es el saber popular, aquello que cohesiona a una comunidad o se siente identificado en una comunidad durante generaciones, que va pasando de generación en generación. Y luego editar una antología, por ahora, pueden ser más, de tradiciones populares como parte del plan educativo. Concretamente, se está planteando algo absolutamente diferente a cómo venía. El maestro, el docente, desde Sarmiento para acá, era considerado un civilizador. El maestro es un agente civilizador. ¿Esto qué significa? Que entra con todo su saber en un espacio que es ignorante. Y entonces pongo las semillas de esta civilización. Opaco absolutamente lenguajes, tradiciones, culturales. Esto es lo valioso y esto es lo que tenemos que marcar. Pero ahora se está abriendo otra posibilidad. ¿Cuál es esa posibilidad? Que el maestro no es un civilizador, tiene una misión. La misión de comunicar saberes y escuchar saberes. Es decir, el cambio es muy grande, digamos, en la concepción que se está planteando acá, entrado el siglo XX. Bien, ¿cuáles son los recursos con los que cuenta este plan? El Consejo Nacional de Educación tiene bajo su esfera 9.648 escuelas primarias. Estas no son todas Laines, son escuelas primarias en general. Tienen en el país 39.352 maestros, de los cuales una parte son Laines. Y tiene 1.195.382 alumnos inscriptos. Es decir, esto no quiere decir que está la totalidad de la niñez contemplada en esto, son los que están inscritos. Es decir, que el recurso al que le va a echar mano es muy grande. ¿Por qué digo que no todas las escuelas primarias son Laines? Bueno, porque están las escuelas primarias provinciales, están las escuelas primarias nacionales, que son las que están en las escuelas normales, y están las escuelas primarias nacionales en el estado, en Buenos Aires, la capital, en los territorios y en las gobernaciones, ¿sí? Los maestros son maestros titulados, sí, maestros que han realizado estudios en las escuelas normales. Ya para esta época, nosotros acá en la ciudad de Gualeguaychú ya tenemos varias camadas de maestros recibidos. Desde el 13 al 21 van varias. Concepción del Uruguay, Paraná es la primera escuela normal, y Entre Ríos tiene ese lujo, ¿no? Que lo impulsó muchísimo, porque tiene escuela normal, es la primera, la segunda está en Concepción del Uruguay, y toda la renovación pedagógica salió de acá, de Entre Ríos, al país. Entonces, los maestros, es interesante esto porque tenemos maestros normales, nacionales, y tenemos maestros que ofician como tales, pero que no cursaron estudios en las escuelas normales, sino que con su saber, con sus inquietudes,
abrieron escuelas particulares y entonces el Estado le dice, perfecto, vamos a controlar esto, vamos a observar la calidad, pero usted va a rendir un examen para poderlo, digamos, facultar para eso. Entonces, no todos los maestros tienen una preparación normal y el resto de los maestros tienen una preparación, digamos, de acaso, es decir, con un examen final. Falta pedagogía, faltan didácticas, sobre todo lo que se marca es el tema del conocimiento, ¿no? Más que eso. Bueno, vamos a la otra. ¿Cuáles son las actividades que van a llevar adelante los maestros de las escuelas latinas? Escuchar. No por nada está en primer lugar. El maestro estaba preparado para llegar al aula, o a la piecita, o al lugar donde se está dando lección, e impartir lección, explicar. Desde mí hacia acá, yo lleno esas cabecitas, guío esas manitos para que se desperecen y puedan escribir en cursiva. Pero ahora no solamente tengo que ir a buscar a los encuestados, me tengo que presentar, tengo que resolver ciertas simpatías, sino que además me tengo que poner en actitud de escucha. Escuchar, transcribir ese mensaje que felizmente alcancé a tener, organizarlo, compilarlo, promoverlo, observar, estudiar, intercambiar, proveer. Es decir, que la actividad que se me está presentando es sumamente interesante, sumamente dinámica. Este proyecto tiene, por supuesto, tiene todo su propósito, tiene todas sus instrucciones. Dicen que las maestras, los maestros, cuando se encontraron con esto, se tomaron las instrucciones a pecho y se las pusieron al hombro, las reconfiguraron según las necesidades y salieron adelante. El cronograma previsto fue desde el 1 de abril, piensen que no estamos en era digital, ¿no? Que tienen que llegar las informaciones a las escuelas, sobre todo a los lugares recónditos del país. Del 1 de abril al 1 de agosto de 1921. O sea, le dan casi tres meses y un poco. ¿Cómo no va a llegar algo en 3 meses? Empezaron a alertar los maestros que no llegaban y entonces lo extendieron hasta el 1 de noviembre. Es decir, es un proyecto que se concreta en poco tiempo. Eso habla de la sencillez que tiene la redacción, las intenciones, el grado de reconocimiento que tiene el Consejo Nacional de Educación, lo que significa una encuesta y además el rol que está cumpliendo el maestro en una comunidad, que era sumamente respetado. Bien. ¿Cuál es el resultado? 88.000 hojas manuscritas en tinta y lápiz. Tengo una maestra medio pícara que parece que se cansó de recibir cosas y ya le metió la máquina, empezó con la máquina. El problema es que con el tiempo, esa letra escrita, como se dice, a máquina, empezó a extenderse la tinta, a ronearse, y no se alcanzan muchas hojas a descifrar qué cuenta. Pero me gusta porque en un momento dado parece que se cansó y empezó a darle a la máquina, es decir, a una Olivetti, una Remington, ahí con 2 dedos. 88.000 hojas manuscritas en tinta y lápiz, donde también hay dibujos de la flora, la fauna, el paisaje del lugar, lugares, y un total de 3.250 docentes recopiladores.
¿Cómo sabemos todo eso? Bueno, porque las carpetas, perdón, los cuadernos, todo en cuadernos muy sencillitos, nada de espirales, muy blanditos ellos, todos escritos con tinta y lápiz, fueron ordenadas en carpetas, cada carpeta identificada con el nombre del maestro, la escuela, la localidad y la provincia. ¿Saben quién hizo todo este trabajo? Este trabajo no solamente fue obra del Consejo Nacional de Educación, sino que concretamente en la Universidad de Buenos Aires estaba la Facultad de Literatura, en ese momento de Literatura y Letras, donde Ricardo Rojas tenía un peso muy importante. Así que Ricardo Rojas, para quienes estudian letras saben quién es, Ricardo Rojas y sus discípulos se organizaron en equipos para ir ordenando el alud de cuadernos que comenzó a llegar. Esto es un repositorio centenario, imagínense 88.000 hojas. Este repositorio centenario, que cumplió 100 años en el 2021, está todo almacenado en dos grandes armarios de metal con puertas de color verde oscuro, desde allá hasta acá. ¿Dónde están? En el Instituto de Literatura Argentina de la UBA, primero. Después ese instituto cambió de nombre, se le llamó Instituto de la Tradición. Después lo reformatearon o formatearon Instituto Nacional de Filología y Folclore. Estamos hablando prácticamente de lo mismo, ¿no? Desde allá para acá. Después Instituto Nacional de Investigaciones Folclóricas. Después Instituto Nacional de Antropología, y ahí estaban los cuadernos, Y ahora se llama Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Está en la hoja. Dice Olga Fernández Latour de Botas, que es una estudiosa de la literatura, pero fundamentalmente de todo esto, es un monumental archivo escrito de la historia oral de su tiempo, que ha sido finalmente digitalizado en 2021. Ustedes pueden entrar, pueden ingresar, buscan estos datos, no necesitan que yo les dé un link, lo van a encontrar enseguida. Bien, ¿hasta acá vamos bien? ¿Están medio cansados? No, ¿Sí? no, así no. Ah, bueno. Vamos a Entre Ríos. Entre Ríos es mi área. Bueno. Entre Ríos tiene 126 escuelas Laínez. Es una de las provincias que menos escuelas tiene en el periodo, pero bueno, tiene 126. Y desde esas 126 salieron 218 cuadernos. Si nosotros hacemos una multiplicación, encontramos que no se mandó solamente uno, sino que se mandaron 2 o 3 o 4 cuadernos en algún caso. Eso se podía hacer, claro. Se iba mandando a medida que se tenía el material y después aparecía otro material y entonces se seguía enviando. ¿Cómo es el sistema educativo en Entre Ríos? Entre Ríos tiene escuelas primarias y el nivel primario comprende 3 etapas. Uno es lo que se denomina las escuelas infantiles, que contemplan 2 años de formación, de los 6 a los 8 años. El segundo nivel de escuela primaria es lo que se llama escuela elemental. Entonces tiene primero, segundo, tercero y cuarto. Y después está la escuela superior, que
incluso en un momento fue mixta, wow. O sea, iban niñas y niños, y comprendía primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Es decir, que esto nos está hablando de que hay categorías. Hay escuelas que tienen 2 grados, hay escuelas que tienen 4 y hay escuelas que tienen 6. ¿Dónde está la escuela superior? En la capital del departamento, en la ciudad cabecera del departamento, por un tiempo, después se fue ampliando, se fue comunicando. Por ejemplo, la escuela Rawson, en este tiempo, si la conocen, en la que está frente a la Plaza San Martín, esa es la primera escuela que hay en la ciudad, como se llamaba antes, fiscales. Fiscales, dependen del estado, del fisco. Esa escuela es la número 1, sí, porque viene ya su creación desde la época de Ramírez, no con el nombre de Guillermo Rawson, pero bueno. Entonces, esa es la escuela, digamos, la que tiene mayor jerarquía. Sus docentes son todos docentes normalistas, es decir, que se han formado en la educación normal. La escuela Rocamora y la escuela Mateu, que existen en este momento, 1921, son escuelas elementales, es decir, que tienen primero, segundo, tercero y cuarto grado. Las escuelas infantiles están fundamentalmente en manos de particulares. Eso ya es como otra cosa, otra sección, pero que también son alentados por el Estado. ¿Cuáles son las escuelas infantiles? Las escuelas que son abiertas en lugares no cercanos al centro, que están en zonas de suburbios o en zonas un poco alejadas del centro en realidad, pero cuya presencia es necesaria para satisfacer demandas de esa niña. Entonces, con primero y segundo grado alcanza. ¿Por qué? Porque los niños después salen a trabajar. Entonces hay que darle una formación sustanciosa en esos 2 grados, retenerlo, y de esa manera tendrá herramientas como para moverse a futuro. ¿Dónde hay escuelas infantiles? En la ciudad, pero fundamentalmente en los suburbios y en la campaña. Así que cuando pensamos en escuelas Laínez, están estos niveles de 2 años, de 2 grados o de 4 grados, ¿sí? Eso también nos habla de que hay sueldos docentes que no son los mismos. No es lo mismo ser una maestra nacional de escuela superior que ser una maestra nacional en un nivel infantil. En el sentido económico estoy hablando. La responsabilidad es la misma, pero tiene que ver con este tema de digamos, la categoría que tiene la escolaridad. Bien, completando esto, ¿qué otro tipo de escuelas hay en la ciudad? Para ser concretos, están las escuelas particulares, que son abiertas por personas, fundamentalmente mujeres, que abren su casa y organizan una sala para recibir los niños, y entonces le dan todos estos rudimentos de escritura, de cálculo y también nociones de moral, de buenas costumbres y de religión. Es decir, en algunos casos hasta los preparan para el catecismo, para tomar la comunión. Hay otras escuelas, sí, en este momento se están dando la formación de escuelas técnicas. Por ejemplo, está la escuela que nosotros conocemos hoy como Educación Técnica Presbítero Colombo, la que conocemos como Alférez Sobral. Bueno, ya para este tiempo ya están funcionando. ¿Cuál es su objetivo? Dar formación técnica, pero con ello también la educación elemental. Hay otras escuelas, sí, hay escuelas que dependen de órdenes monásticas. Por ejemplo, en la ciudad están instaladas las hermanas vicentinas o las hermanas de San Vicente de Paul, que
su rasgo más importante o característico es que justamente ellas son especialistas en el cuidado de los enfermos. Por eso fueron llamadas por la Sociedad de Beneficencia para que radicaran acá y encargarse del hospital. El Hospital Centenario hasta la década del 60 contó con esa asistencia de las hermanas, y enfrente al hospital hay una escuela que no está bien mantenida hoy en día, o hace ya mucho, pero esa era la escuela que dependía del funcionamiento de las hermanas de San Vicente de Paul. Hermanas vicentinas, y el colegio se llamaba de la Inmaculada Concepción. Y después tenemos la orden monástica también, que está acá en Gualeguaychú, hay varias hermanas que pertenecen a las hijas de María, es decir, las hermanas, una congregación que fue formada en el siglo XVII por Juana del Estornac y que nosotros conocemos hoy en día como, ya no, pero bueno, Villa Malvina. Ellas fundaron un colegio para niñas, los dos son para niñas, el de San Vicente de Paul también, de las vicentinas también, para niñas, que se llamaba el Colegio Franco-Argentino. Y cuando recibieron la donación de Malvinas Seguí de Clavarino, bueno, se fueron a ese lugar y de ahí creció enormemente esa institución. Bien, vamos bien hasta acá. Después tenemos el Colegio Nacional, la Escuela Normal, que también tiene su escuela de aplicación, y la escuela primaria. Nos venimos al departamento. Bueno, el departamento tiene ya, estamos la existencia de estos sistemas, ¿no? de comunicar la educación. Y hay algo que no se nos puede escapar. La ley 1420 establece que la educación primaria es obligatoria, gradual, gratuita, después fue el tema de laica. Pero el tema de obligatorio, ¿qué quiere decir? Estamos en 1921 y todavía no se sabe si es obligatorio para el Estado o si es obligatorio para las familias, para los padres de los niños, enviar a sus niños a la escuela. Por eso no hay como una especie de no ponerse de acuerdo. Si es obligatorio para el Estado tiene que proveer todo para que eso sea aplicable. Y si depende de la familia, y bueno, las familias, si no cumplen, deberían recibir un castigo, o una multa, o un tirón de orejas. Bueno, que yo sepa, eso tampoco sucede. Así que, bueno, con el tema de la obligatoriedad, la gratuidad tampoco es así. Porque, ¿qué conocemos por gratuito cuando hay que pagar una matrícula? Hay que pagar una matrícula para ingresar en una escuela, por año. Y a veces esa matrícula había gente que la podía pagar, pero si me declaro pobre de solemnidad, si que no tengo nada como para poder garantizar ese pago, acude el Estado. Por supuesto que primero el que va a acudir va a ser el Estado municipal. Están las escuelas municipales para eso. De ese enorme caudal de información que supone la encuesta, alcanzamos a encontrar estos maestros del departamento Gualeguaychú. El departamento Gualeguaychú era uno de los más extensos de la provincia, no era el más extenso de la provincia. Desde el arroyo Gená por el norte hasta el río Paraná, hasta la zona de las islas en el sur, el río Gualeguaychú hacia el este y el río Uruguay hacia el este, y el Gualeguay hacia el oeste. Entonces, las que encontramos son estas. Por las dudas, hay alguno de ustedes pariente, tiene este apellido, porque me interesaba ver quiénes son los maestros, si son todos criollos ellos, o si me estoy encontrando con algún gringo acá, que pobre, tiene que ir a hacer la encuesta. Bueno, tenemos a Inés Facunda Espinosa, la escuela 5, en Gualeguaychú. Una de las cosas que tengo que plantear es lo siguiente. Ustedes me dicen, ¿dónde está esa escuela? Quiero localizarla. Bueno,
Eso es todo un trabajo de arqueólogo. ¿Saben por qué? Porque las escuelas se establecían donde se podía. El Estado no construía escuelas, alquilaba alguna casa, una pieza, un galpón, a veces galpón de cereales en desuso, y bueno, y era eso. Y además, si la población infantil decrecía, porque venía pobreza, hambruna, etcétera, y las familias se iban, el Estado provincial proveyó de escuelas ambulantes. Es decir, la escuela iba a donde estaban los chicos, ¿sí? Así que las escuelas fueron cambiando de locación hasta que casi hacia 1940 recién tienen edificio propio. La escuela 5 es la que nosotros conocemos como José S. Álvarez, acá en la zona, antes era Suburbios Norte. La 90, claro, porque es provincial, esta es nacional. Serafina Martiñone de Basalo, me parece que no, esta tiene apellidos criollos, pero esta ya no. Está en la escuela 5, es la directora de la escuela 5, que está en ese lugar junto con Inés Facundo. Catalina Piaggio está con sus hermanas, las maestras Piaggio, en esa zona que está detrás del cementerio, pero también fue cambiando. Ay, tenemos otro alumno. Qué bueno, no tengo problema yo en expandir el conocimiento. Catalina Piaggio, esta, bueno, ancestros gringos, ¿no? Pedro Gómez, la escuela 31 en Estación Carbó. Estación Carbó es una localidad muy cercana a Gualeguay, tiene más comunicación con Gualeguay que con Gualeguaychú, pero bueno, está dentro del departamento. Dolores Benvenuto está en la escuela 54 de Estación La Roque. La Martiñone es hija de dos tanos. Estaba buscando y estaba Martiñone Basalo, por ejemplo, hija de Argentina, hija de dos tanos. Sí, sí, sí. Ella es la madre del cura Basalo. Bueno. Está Faustino Suárez. Ay, fue una alegría Faustino Suárez viviendo ahí, estando acá. Pariente de Alicia Suárez. Claro, tu suegra, pero que además era cordobés. ¿Hay gente de La Roque acá? Ah, uno hay acá. ¿Otro más no hay? Antes eran un montón los de La Roque. Ahora hay. Bueno, no importa. Perdón, Sofía. Hay más. Hace poco creo que fueron los 100 años. Sí. Se celebró una gran fiesta. Claro. Y me acuerdo que Alicia fue a La Roca. Claro, a la instalación de la escuela. Sí, sí. Todos los parientes. Bueno, Faustino Suárez era de origen cordobés y cuando sale la convocatoria del gobierno para nombrar maestro en escuelas en Entre Ríos, él se vino hacia acá, no conocía nada, no conocía el ambiente, etc. Pero bueno, acá se casó también en La Roque, digo, ¿no? Y esa escuela se llamó Escuela Provincial Córdoba, porque era cordobés, entonces tenía ese nombre, eligió ese nombre. Y después la escuela lleva el nombre de él, se llama Faustino Suárez, una personalidad sumamente reconocida y muy querida en La Roque. Bueno, está Rosa Regazzi, que hay una escuela que lleva su nombre, estaba en la escuela 79. La escuela 79 es lo que hoy conocemos como Barrio Pereda, o sea, en la zona de suburbios en otro tiempo, allá hacia el sur. Amalia Forni, que después se casó con un señor de apellido Ferrando y tuvieron una librería increíble, Juanjo, no sabés lo que era la librería. Bueno, Amalia Forni está en la escuela 88 de Estación Almada. Dionisio Chaile en Genacito, allá en el norte del departamento. Julia C. Díaz está en la escuela 110 de Colonia San Antonio. Estamos hablando de lo que llamamos hoy Aldea San Antonio, o sea, la zona de lo que se ha denominado Pehuajó Norte. Ella es de familias fundadoras de la ciudad, ese apellido y ella viene de
Este chico, perdón si hay de inglés acá o hay algún judío, yo la verdad no sé si es judío, si es inglés, pero Shinkin Gitlin, Acabo de investigar ese apellido porque me llamó la atención y parece que viene de Estados Unidos. ¿De Rusia? Estados Unidos me marcaba a mí que sí, el apellido puede estar. También me parece que los Estados Unidos originan en Rusia. Bueno, está trabajando en San Antonio. Fíjense que esta es Colonia San Antonio, acá es San Antonio, pero ya la escuela no tiene el mismo número. O sea que está en otra, ubicada en las cercanías, pero en otro lugar. Y está María Elvira Corbela, la escuela 118 también. Acá ellos mandaron los dos. Vamos a la otra. ¿Qué es lo que ellos registraron? Bueno, primero había gente que conocía el espacio donde estaba dando enseñanza, más o menos. Por lo menos tenía los chicos que llegaban, los padres de los chicos, que por ahí los podía ver. Y evidentemente un foco de información fueron los alumnos. ¿Qué sabían ellos? ¿A dónde podían ir? Estaban los vecinos, los amigos que habían anudado en ese tiempo. Después estaba el tema de localizar esas personas y que esas personas se prestaran a viajar en el tiempo para evocar otro momento de su vida y poderlo transmitir. Eso es lo que hace la historia oral, pero la historia oral, que es una de las ramas que tenemos de la historia o para llegar al conocimiento de algo, es científico, no está todavía diseñada de esa manera, no está implementada. O sea que esto es medio como que tenemos que ir nadando en esta situación. Una de las cosas es que se piensa que la mujer es el bastión más importante para la memoria. Se pensaba. Es más, en los libros de los chicos aparecen láminas como esta. Ahí está la abuela sentada con un libro. Lo que yo no puedo saber es si los chicos le están enseñando a ella a leer o ella les está leyendo a los chicos. Pero bueno, la imagen es importante y puede ser potente. Yo me quedo con la figura de la abuela. Una abuela de 60, no menos, 50, 40, 50 años de hoy, creo que no es esta imagen. Y tiene elementos, tiene niños, niñas, niños, y acá el elemento son los juguetes, fundamentalmente muñecos, en un sillón de hamaca. Y acá, la imagen del aula, un pizarrón, una tiza y ya el guardapolvo blanco. Bien. La escritura es impecable de la chica que estaba escribiendo. Porque se escribe en cursiva. Se aprende a escribir en cursiva. Bueno, por eso hay tanta crítica hoy en día, que se escribe en imprenta. Es un tema mental, también de destrezas mentales, ¿no? Sí. También estos archivos que fácil serían para leerlos si estuviesen en imprenta, en cursiva. Y bueno, si estuviesen escritos a máquina, como decían, sería más fácil, pero bueno. Esta es la tapa de una de las carpetas que formaron en el Instituto de Literatura. Entonces ahí tenemos, ven, todo un encabezado que dice Filosofía y Letras, Instituto de Literatura Argentina, colección de folclore, la provincia, el número, cada carpeta tiene su número para poder orientar, de dónde proviene, esta es de Gualeguaychú, el nombre de la maestra, no la alcanzo a ver, Basalo, Serafina, la escuela, 5, acá me dice cuántas fojas ha escrito ella, son en este caso 6, y dice primer envío.
porque puede haber otros, o sea que estemos atentos a eso. Y ella empieza, la idea mía es, ¿qué se les ocurrió? ¿Por dónde empezaron? Porque estas son personas jóvenes que tienen otra visión de las cosas. ¿A dónde fueron? Una vez que tuvieron esos testimonios, que los escribieron, no acá, sino en los apuntes que tomaron, ¿cómo los ordenaron? Para mí es muy importante cómo comienza ese primer cuaderno. ¿A qué le dieron prioridad? ¿A qué le da prioridad doña Serafina? Serafina, ¿no alcanzan a ver ustedes ahí lo que dicen? Bueno, es la letra de ella. Es una letra muy clara, muy linda. Lo que pasa es que esta chica, yo la leo. Pero comienza con la transcripción de los versos de un payador analfabeto que fue sumamente reconocido en este lugar, en Entre Ríos, y que se llamó Gregorio Aguilar, conocido como Don Goyo Aguilar. ¿Querés que la lea de acá? Si se puede. Voy a tratar de... Sí, creo que sí. Dice, a la segunda pasada Entre Ríos de López Jordán. A Entre Ríos ha pasado Ricardo López Jordán, aquí donde solo están los pechos que han palpitado, por batallas a su lado, aspirando a libertas. A libertar. A libertar. A libertar, perdón. Ajá. Aspirando a libertar la provincia y afianzar sus soberanos derechos, no queriendo que en su lecho nadie venga a reposar. Pasaron sus generales con todos sus subalternos. No temían el invierno. No temían. Sí, no temían. No temían el invierno para batir sus rivales, y los bravos federales que en Entre Ríos estaban, unos a otros se avisaban, marchaban con valor, llamaban al Salvador, ¡viva López! Gritaban. Bueno, Gritaban. ¿quién es? Para mí es el comienzo de una fuente muy importante que siempre nos estamos preguntando por el mecanismo de la memoria y la transcripción de estos relatos. ¿Por qué han llegado a nosotros algo que era oral? Y eso es lo que está sucediendo ahora. ¿Quién era Gregorio Aguilar? Gregorio Aguilar era un soldado del ejército entrerriano. Era un campesino, era un hombre de campo que fue reclutado para el ejército, que era lo que había que hacer en su momento, ¿no? Para eso están los varones, para integrar el ejército. Y él lo integró en tiempos del general Urquiza. Así que don Gregorio Aguilar fue a Caseros, después estuvo en Pavón, admiró muy mucho al general Urquiza y él animaba los fogones con una payada, pero una payada que tenía la característica de ser crónica política. El tipo sabía todo, valoraba, opinaba, situaba, pero con una brillantez increíble. Hay que ser cronista oral, sin leer periódicos y estar atento a todo lo que sucedía. Pero cuando la imagen de Urquiza comienza a flaquear, en la década del 60, 1860, ya comenzó a simpatizar con el continuador, que era Ricardo López Jordán. Y fue un leal compañero de armas de los federales de López Jordán, y le está cantando justamente a él. O sea que estos versos, el tema es cómo se hace la transcripción cuando esta señora me dice que Hilarión Aguilar es sobrino de don Gregorio Aguilar, analfabeto y no sé qué más, natural de esta ciudad. El que es natural de esta ciudad es Hilarión, porque don Gregorio había nacido en la zona del Sauce, en pleno campo. Bueno, son esas cosas que ustedes después podrán, digamos, los que tienen letras,
ver el tema del resorte ese de cuando la literatura oral pasa a migrar a la literatura escrita, ¿no? A la transmisión escrita. Vamos a ver otro. Otra letra. Miren que no, acá ya. Esta es Rosa Regazzi, ¿no? Rosa Regazzi, que Luisa la conoció a Rosa Regazzi, ¿sabes quién es? Bueno, ¿con qué comienza? También me gusta saber con qué comienza Rosa Regazzi. Me cuesta todo. ¿Saben qué eligió? La Fundación de Gualeguaychú, narrada por José S. Álvarez, Fray Mocho. Lo que hizo Rosa Regazzi fue recurrir a todo el acervo que había guardado a alguien de la familia, algún amigo, que estas cosas salían en los periódicos, fundamentalmente en el noticiero, que es donde salió en 1890, en el Censor, que lo repitió varias veces, y después en el diario El Argentino, que es el órgano que está funcionando ya en este momento. Bueno, ven, el cambio de letra tiene que ver con que estamos hablando de otra persona, que hay que arrimarle la lupa bastante. Y cambia, como toda letra, según el estado de humor y de ánimo que se tenga. ¿Sí? Vamos a otra. No, que además es otro tipo de texto. Claro. ¿Cómo? Es otro tipo de texto, porque antes era copla y este ya es un relato. Claro, sí, este ya es un relato, no sé si lo conocen, la Fundación de Gualeguaychú. Bueno, y entre otras cosas, para ir terminando, ¿con qué nos encontramos? Con una cantidad de supersticiones, trabalenguas, adivinanzas, rondas, juegos de niños, juegos de adultos. ¿Saben ustedes que jugaban en pleno velorio? Y cantaban y buscaban novio en pleno velorio. Que los velorios de los niños duraban varios días. Que tener el niño muertito era una bendición de Dios. Iba pasando de casa en casa, significaba reunión social, baile, música y comida. ¿Saben ustedes que el lobizón era un personaje que atormentaba a quienes padecían esa transformación? Bueno, cosa de entrar. Yo encontré que mi madre me cantaba justamente todas esas canciones que de entrada encontré. Y eso fue lo que me sorprendió y lo que yo dije, ¿cómo es posible? Mi mamá no es criolla. Bueno, pero ahí está el tema, la magia de que las cosas bonitas van transmitiéndose de generación en generación. Acá una de las... para saber si el testimonio que están transcribiendo es un testimonio veraz en lo tradicional, que tiene un anclaje social, que ha sido transmitido de generación en generación y no es un capricho de alguien que sostiene que para él eso es valioso. Yo encontré que se justificaban de esta manera o lo aclaraban de esta manera. Por ejemplo, las supersticiones mencionadas a continuación, que son un montón las que vienen después, son muy generalizadas, habiéndolas escuchado a numerosas personas. ¿Saben? Yo con eso ya me estoy cuidando. Las creencias muy comunes y respetadas en nuestras campañas. Y es que entre los habitantes de esta colonia están muy generalizadas las siguientes supersticiones narradas por don Genaro Espinosa, agente de policía en la comisaría Estación Domínguez, estoy en Villaguay. O sea, estaba generalizada, pero que hable con la gente que él la tiene claritas, la saben enteras. O sea, hay un mundo que se mueve, hay un mundo de picardía, de recuerdos, de memoria, de no quiero aparecer,
no me pregunten, yo para el gobierno no voy a dar ninguna información, dicen por ahí. Entonces vamos al otro. El maestro Kinkin Hickling dice, Vicenta Céspedes es una india pampa de 100 años que falleció hace apenas 3 días a consecuencia de gripe y de su avanzada edad. Se engripó pero esta india pampa, primero india pampa, el maestro se está moviendo allá en San Antonio, en la zona de la colonia San Antonio, por ahí. ¿No les llama la atención a ustedes que haya una india pampa de 100 años? Vas a saber en qué silencio metida. Contó supersticiones de todo tipo, fundamentalmente de origen pampa, pero yo les aseguro que si ustedes ponen una herradura con un pensamiento en el centro y lo colocan arriba de la puerta de entrada de la casa, viene la prosperidad. La primera página de ese informe tiene una herradura dibujada. Tiene una herradura dibujada. Si tienen un comercio, pónganla, porque atrae a la gente, da progreso y repele a los malos pagadores. En la estación Carbón, departamento Gualeguaychú, existe doña Jacinta Villanueva, que no obstante su avanzada edad, bueno, esta tenía 100, esta no sabemos, aún baila piezas de bailes antiguos. Fandanguillo, gato, pericón. Eso dice el maestro Gómez. O sea, problemas de hueso la viejita esta no tiene. Colesterol y ácido úrico tampoco. Y seguro que hacía otras cosas más además de bailar el pericón. El tema del bailar el pericón es una institución en nuestras campañas, porque lo que registran estas mujeres son las relaciones. Lo que se dice, no sé si han bailado alguna vez el pericón y todas las... Bueno, hay todo un circuito cultural interesante. Y la verdad que hay una picardía ahí en eso muy grande. Yo digo, pensar que esta que le veo cara de oso, está escribiendo esto, ¿no? Cómo se menea ese cuerpito, el tuyo contra el mío. ¡Ah, la pucha! Dije yo, ¿qué pasa acá con la...? ¿Si hay otra? La señora. Los niños juegan, las abuelas cuentan cuentos, los abuelos también cuentan cuentos, pero transmiten oficios. Hay caballito de madera, pero también los niños temen a determinadas figuras. En Entre Ríos, sobre todo a la hora de la siesta, suele aparecer la solapa o suelen aparecer las brujas. La solapa es toda blanca y esta es toda negra. Esta es la bruja. Así que encontramos a los adultos llevándose a los niños que están desesperados para dormir la siesta. Están desesperados porque aparece la bruja que los está asustando. Bien, otra de las figuras. Asustaban los padres a los niños con el viejo de la bolsa, el hombre sin cabeza, en fin, todas esas delicias que ahora dice que es traumático. Bueno, acá estamos, los que crecimos con la solapa y todo eso. Y a mí me sigue conmoviendo la representación de lo que es el adulto mayor. Me imagino esa que encontró la India Pampa, de 100 años, ese que encontró la India Pampa, ¿cómo habrá estado? Si esta está toda doblada intentando leer, sin anteojos, yo no puedo dar un paso. Bueno, pero tal vez está aprendiendo a leer, no lo sé, pero está la presencia del libro y esa imagen de la abuela como transmisora de la cultura. Y sabemos que las abuelas transmitimos cultura.
eso. Y acá los niños jugando. Si alguien piensa que en el pasado todo era duro, aburrido, pesado, entren en las páginas de estos cuadernos y van a encontrar otro mundo. Sobre todo cómo distraerse en momentos solemnes.